Buenas noches, señores empresarios, docentes, egresados y comunidad académica en general. Le damos la bienvenida a nuestro webinar, El impacto del COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Y vamos a reflexionar en los desafíos que presenta Colombia en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible según la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, ONU, la cual incorpora y sintoniza a 193 países con propósitos sociales, ambientales y económicos por medio de la ejecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En consecuencia, hoy el impacto del COVID-19 redefine los patrones de consumo global, así como la relación entre la academia y el sector, en busca de una apropiación de una gestión más sostenible. Es así como desde la academia tenemos esa responsabilidad de propiciar escenarios de apropiación científica de conocimiento, con la finalidad de aumentar la conciencia de ser parte de una comunidad que puede contribuir a una producción y consumo responsable. Y es así consolidar los aportes a magnos propósitos de armonía con el medio ambiente, propiciando crecimiento, propiciando el desarrollo sostenible con la sociedad en una culturización de un proceso de cambio que implica nuevas tecnologías, modelos colaborativos e infraestructuras resilientes. No debemos olvidar que para esta transición hacia los modelos de producción más sostenible es necesario la actuación de las administraciones públicas y el apoyo de una estrategia de un desarrollo sostenible a nivel nacional, el cual contemple medidas y estrategias que ayuden a estas empresas que deciden apostar por ellas. Y en definitiva, debemos seguir trabajando juntos, tanto para hacer frente a esta pandemia del COVID-19 como la ejecución y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es así como desde la Fundación Universitaria San Mateo agradecemos enormemente a la Red Iberoamericana ODS, al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al cuerpo docente del Programa de Negocios Internacionales por su apoyo, por su participación, pero en especial queremos agradecer al grupo de estudiantes de negocios internacionales de quinto semestre, quienes hoy harán de este escenario una disertación académica y empresarial. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, directora, por tus palabras. Seguimos con nuestra orden del día. Segundo, tenemos las palabras de aporte académico a cargo de nuestra invitada especial, la doctora Damaris Rosso López. Hola, Damaris, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, bueno, quiero agradecer a todos por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes qué se está haciendo desde la red y además conocimientos interesantes en términos teóricos y un poco también desde perspectiva latinoamericana sobre este tema. Como les comentaba, pues mi nombre es Damaris Rosso. Yo soy politóloga y estoy finalizando mis maestrías en Derecho Internacional y Construcción de Paz en la Universidad de los Andes, las tres cosas. Y entonces hoy quiero hablarles particularmente sobre la historia de los ODS, así quiero dejarlo en la primera y yo te voy diciendo cómo avanzamos. Gracias. Sobre la historia de los ODS, retomo, y los principales retos de su implementación en América Latina. Para llegar allí, me gustaría un poco hacer esta relación entre, digamos, qué está haciendo la red iberoamericana en torno a estos temas y cómo se está tocando este tema en particular de América Latina desde nuestra red. Entonces, ahora sí, si quieres cambiarlo, vamos a iniciar particularmente con, o estableciendo mejor, qué es la red iberoamericana, qué se está haciendo y digamos, cuál es nuestra apuesta en la región en pro de la implementación de los ODS de forma, digamos que exitosa. Entonces, les comento que la red iberoamericana, perdón, si no me escuchan me pueden escribir
pues porque no sé muy bien cómo va ahí. Pero entonces les decía, la red tiene como objetivo el cumplimiento particularmente del ODS 17, que tiene que ver con las alianzas interinstitucionales, de forma tal que digamos que hayan diferentes expertos de Iberoamérica, sean del sector privado, de la sociedad civil, de los gobiernos subnacionales, locales y del sector del conocimiento, para podamos intercambiar o se puede intercambiar, digamos, las buenas prácticas y el conocimiento en los territorios del proceso de sensibilización y localización de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, nosotros buscamos también incidir en los gobiernos subnacionales y nacionales con las demandas de los territorios de forma organizada, planeada y sistemática para el efectivo cumplimiento de las 169 metas establecidas en la Agenda 2020, que más adelante un poco miraremos con perspectiva crítica esto, cómo funciona. Además, la red iberoamericana, digamos, reúne actualmente especialistas en cada uno de los objetivos y de sus metas. También tenemos o contamos con organismos multilaterales y tenemos digamos, el complemento de esto con bancos de fomento, entidades, trabajar, digamos, con entidades financieras, instituciones de educación superior que se han unido bastantes, digamos, a nivel de América Latina y en general de Iberoamérica, que contempla, digamos, España, Portugal. Y trabajamos de la mano también con, digamos, servidores públicos regionales, departamentales, nacionales, en pro de poder encontrar o dar cuenta de cuáles son los principales, digamos, retos que se tienen y cómo podríamos encaminarlos con el apoyo de la red. En este caso, entonces, digamos que se espera que la red sea también un espacio de apoyo para quienes ya están trabajando dentro de sus diferentes países, ciertas iniciativas prácticas en términos de educación y en términos de políticas públicas en el país, de forma, digamos, en términos de su difusión, en términos de apoyo para buscar, digamos, posibles apoyos económicos, perdón la redundancia, y también digamos que esta red lo que hace es conglomerar a diferentes grupos o sectores sociales, privados, públicos, en general de la sociedad civil, para promover estos objetivos. En este caso, entonces, lo que hace, digamos, cada uno de los que hacemos parte de la red, también es visibilizar estos aportes que estas personas, estas entidades o estos grupos sociales están haciendo a nivel nacional, regional, departamental y municipal, que es lo interesante y digamos la gran apuesta que tenemos también de fortalecer estas alianzas para darle visibilidad a ciertos proyectos, pero al mismo tiempo fortalecerlos con asesorías y al mismo tiempo trabajando junto a ellos en términos técnicos y en términos más de visibilización. En este caso, me gustaría un poco también darles un poco la visión que tenemos al respecto y cómo nos vamos a proyectar. ¿Por qué? Porque desde la red iberoamericana ODS empezó más o menos hace un año. Tiene, digamos, hay red iberoamericana Colombia, red Argentina, red España, red Portugal, etcétera, pero digamos que todas confluimos en una misma experiencia. Y entonces ahí lo ideal es poder, digamos, encontrarnos en algún punto. Por eso se está haciendo el primer foro iberoamericano, no sé si están estableciendo las pautas, en el que van a participar todos los aliados y personas, digamos, que están integrando la red como tal, para presentar y formalizar digamos, esta iniciativa colectiva internacional. Creo que por ahora esto es lo más importante que tenemos. Digamos que la persona que trabaja y que nos articula a todos los países, es muy importante, digamos, tenerla en el radar. Se llama Santiago Martín Gallo, él es de España y precisamente fue su iniciativa empezar la red iberoamericana y transmitirla
y volver la realidad a nivel Iberoamérica, y eso es lo que se está haciendo en este momento. Ya tenemos gran cantidad de personas, de personas, empresas, fundaciones, universidades a nivel internacional que están aportando al fortalecimiento de la red y que están proyectando además la consolidación de un posible observatorio iberoamericano de ODS. Digamos que se espera poder dar las buenas noticias ya sobre y digamos que terminar de fortalecer este proceso para darle consecución a las actividades que se están haciendo a nivel nacional, regional, departamental, municipal, etcétera, digamos de acuerdo a los contextos de cada país. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues ahora cambiarlo al contenido, ahora sí, voy a hablar un poco de los antecedentes de los ODS, en la medida en que, si bien me voy a concentrar en la parte de los retos regionales, es relevante tener en cuenta por qué o cómo se relacionan este origen de los ODS con estos retos que tiene América Latina como región. Entonces, pues quiero hacer esa conexión un poco en esta presentación, hablar de cuál fue la participación, cómo participó Colombia, también al mismo tiempo, a partir de este origen, tratar de pensar un poco en los inicios de esta implementación, el año, digamos, en que ya se acordó y cómo esto, digamos, está pensado de alguna forma también a partir de una situación de regional, de América Latina particular, y que trata un poco de guiar esa situación, transformar esa situación a algo un poco mejor. Después vamos a hablar un poco de los retos regionales en relación a esta situación grande que tenemos en América Latina, que digamos es una de las que yo considero que es más importantes, pero también hay varias, por supuesto. Y con ello, pues vamos a ir cerrando un poco, dando la conclusión a todo lo que vamos a hablar. Si quieres cambiarlo a la siguiente diapositiva, por favor. Y yo continúo entonces. No puedo ver bien qué es lo que están viendo. Así, listo, ya vi. Entonces, listo. Los objetivos de desarrollo sostenible, para iniciar, digamos, ya la conversación temática, se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas, básicamente, que abarcaba los temas o el gran tema de desarrollo sostenible. Esta se celebró en Río de Janeiro hacia el 2012. Básicamente, el propósito de esta conferencia era crear un conjunto de objetivos mundiales, digamos que relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta, digamos, actualmente el mundo en general. Entonces, aquí hay algo interesante, y es que de acuerdo al rastreo a la evolución, digamos, la evolución de estos objetivos, es la primera vez que, digamos, los asuntos ambientales entran a ser una parte fundamental dentro de la idea del desarrollo económico, dada, digamos, en gran medida el incremento de la preocupación sobre la crisis ambiental y las necesidades que esto ha ido dejando en la medida en que lo ambiental se articula con lo económico, se articula con lo político, o tiene sus impactos allí en lo social, en lo cultural, etcétera. Entonces ya era ineludible hacer esta relación entre desarrollo económico y medio ambiente, y por ende entonces empezó a desarrollar esto. Básicamente los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con los que se emprendió en el 2000 esta primera iniciativa mundial para poder abordar, digamos, la indignidad desde la perspectiva de la pobreza, ¿sí? Como la pobreza generaba procesos de no solamente precariedad de vida, sino indignificación de la vida, por decirlo de alguna forma, y cómo esto se tenía que pensar a la luz de el ámbito internacional. Los ODM, entonces, fueron objetivos básicamente que querían ser medibles, universalmente acordados, digamos, para hacer frente particularmente a la pobreza extrema, al hambre, para prevenir las enfermedades mortales y para ampliar la enseñanza primaria a todos los niños. Habían otras prioridades, pero digamos que estas eran las fundamentales, el core, digamos, de esta propuesta internacional.
Básicamente, durante 15 años, los ODM impulsaron el progreso en en varias esferas importantes, como reducir la pobreza económica, el suministro, poder suministrar acceso al agua, que era fundamental para varios estados en América Latina y África también, hay algunos estados de Asia, y continúo. Y pues también era importante esta idea del saneamiento como algo necesario para la calidad de vida, disminuir también la mortalidad infantil, mejorar de manera importante la salud materna, dado que se hizo una relación entre la salud materna y digamos que el desarrollo social de una sociedad en particular, dado que si la madre tenía una salud o tiene una salud y un buen desarrollo de vida, claramente sus hijos van a poder potenciar ciertas habilidades a partir de ese núcleo familiar que tienen, en donde la madre resulta ser fundamental. También además se iniciaron, un movimiento mundial destinado a, dentro de estos 15 años, un movimiento mundial destinado para la educación primaria, lo que les comentaba, inspirado a los países, tratando de inspirar a los países para invertir en las generaciones futuras y sobre todo, pues, cómo estas podrían contribuir al desarrollo de la sociedad, a nivel mundial. En este sentido, entonces, el legado y los logros de los ODM, podemos decir que nos han brindado algunas lecciones y experiencias valiosísimas para comenzar, a trabajar en pos de los nuevos objetivos. Personas, hacen una crítica a esto, podría decir que hay tal vez una crítica errónea en la medida en que afirman que los ODM fueron un fracaso de la ONU y que por consiguiente los ODS pues también lo serán. Sin embargo, si nosotros vemos esto en trayectoria histórica, claramente los ODM y los ODS son una evolución dentro del derecho internacional y los derechos humanos que busca un poco ir desarrollando en la medida de las posibilidades de los países, que son variados contextos, y mejorando la calidad de vida de cada una de las personas que hace parte de ese país. Entonces, si lo vemos un poco más como un proceso, evolutivo, en donde se está aprendiendo, es decir, quedan unas lecciones y de ellas se aprende y se quiere mejorar, pues podemos entender un poco la dinámica en el derecho internacional y el propósito, de trasfondo de este cambio entre los ODM y los ODS. No es que sean distintos, más bien están muy relacionados, uno depende del otro, y nos muestran precisamente o de forma clara qué se nos quedó en el pasado que tenemos que agregar en el presente, que fue esta idea del medio ambiente, y cómo en otros aspectos como la pobreza, lo que no logramos, tenemos que lograrlo. Y pues estas lecciones que nos dejaron los ODM, pues las estamos tratando de pensar un poco a la luz de los ODS. Creo que la presentación, si quieres pasarla, teniendo en cuenta esto, que quiero hacer como el llamado a que Colombia fue uno de los países, significativos dentro del proceso de negociación de los ODS. Y esto se debe a que nosotros fuimos invitados a participar dentro de la propuesta como tal. En ese entonces estaba María Ángela Holguín, y efectivamente hubo un grupo de trabajo especializado que se encargó de pensar la propuesta de los ODS, de proponerlos y de trabajar a la luz también de las necesidades de Colombia. Por esto, uno de los aspectos que resalto ahí es esto de la consecución de la paz dentro de nuestros objetivos, y cómo esta puede lograr también, o es importante para el desarrollo sostenible a nivel mundial. Y esta participación, que tuvimos durante todo el proceso de elaboración de los ODS fue también, una oportunidad
para que Colombia, al ser central en estas negociaciones, tomara lo que más adelante vino a ser el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina. Entonces, esto se lo dieron a Colombia, dada su participación, digamos, activa en la elaboración de estos ODS, y somos nosotros, Colombia, quienes tenemos que promover en gran medida estos objetivos, pero al mismo tiempo tenemos una gran responsabilidad, dado también que se nos entregó ese centro, y es lograr varios de estos objetivos y estar convencidos y trabajar por ellos como país, lo que implica un trabajo fuerte por parte de los colombianos, de los servidores públicos, de las instituciones académicas, para articularse y trabajar en pro de estos objetivos, en la medida en que tenemos esa responsabilidad y somos quienes tenemos que articular a América Latina para que de alguna forma tome el discurso y empiece a aplicarlo en sus países. Lo que les decía, esto sucedió en gran medida por la participación activa que tuvimos. Dentro de la presentación al final, en uno de los links está un poco lo que nos dice de su experiencia María Ángela Holguín sobre su participación, o la participación, digamos, que tuvimos ahí como país. Pero bueno, si quieres ya continuar con lo que sigue, que ya sería un poco pasar a esto de... Entendemos entonces que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una llamada a la acción para que todos los países trabajen en la erradicación de la pobreza y en la protección del planeta, siempre garantizando la paz y, pues, digamos que el desarrollo económico. En esta medida, los ODS se ponen en marcha en enero de 2016 y buscan entonces orientar las políticas y la financiación a nivel internacional por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante los próximos 15 años. Voy a tratar de ser un poco más breve aquí, es que este es como el core, pero bueno. Dentro de los retos, yo les decía que para mí hay uno fundamental que reduje básicamente en este párrafo, y es que la mayoría de los, si quieres cambiarlo, ya, perdón, no te avisé, la mayoría de los países de la región enfrentan todavía niveles profundos de desigualdad. Es decir, para mí la desigualdad es uno de los problemas más contundentes y dicientes que tiene América Latina como región. Y esto genera, digamos, que otros factores se agudicen y que tengamos, digamos, muchas cosas que transformar en la región, como esta idea de la concentración del ingreso y esta inequidad entre mujeres y hombres, la concentración también de la riqueza, la heterogeneidad en las estructuras de producción y claramente el acceso limitado a bienes y servicios, todo en torno a, o digamos, centrado en esta idea de la desigualdad generalizada en América Latina. Dado esto, entonces, lo que quieres volverlo a cambiar, y teniendo en cuenta un trabajo que estamos elaborando con varios países de América Latina, que nos dilucidó un poco de forma clara los grandes retos que tiene la región, es que nosotros tenemos que empezar a trabajar y a darle fuerza a la difusión de los ODS en términos teóricos, pero también en términos prácticos, para poder cumplir la Agenda 2030. Es decir, la gente tiene que entender de qué se trata esto, tiene que entender el discurso, cómo se armó, por qué, para qué, y cómo pueden aportar a él desde su cotidianidad, desde su región, desde su departamento. El otro reto grande que tenemos como América Latina es generar procesos en los que la coordinación interinstitucional y descentralizada sea, digamos, uno de los factores más importantes. Es decir, nosotros, digamos, ustedes ven ya concretamente Colombia, no trabajamos, o nuestro fuerte, mejor, no es el trabajo interinstitucional muy coordinado para lograr algo, más bien estamos un poco alejados entre sí. Entonces es uno de los retos primordiales para que al aplicar, digamos, un modelo de educación para todos en términos de ODS, pues que todos estemos alineados con esto y que podamos efectivamente lograr transmitir lo que necesitamos transmitir para poder generar procesos de creación y de, digamos, de naturalización de ciertos conceptos que se enmarcan dentro de la Agenda 2030. Asimismo, otra cosa que es importante es que
como América Latina, como región, necesitamos también tener gente capacitada en términos técnicos, teóricos, para poder implementar los ODS de forma efectiva. Aún hay muchas personas que no saben qué es. Aún así, yo soy de la Universidad de los Andes y hasta ahora estamos trabajando en que los estudiantes conozcan este tema e intenten articularse desde sus iniciativas en la Agenda 2030 y lo que implican los ODS. Es decir, que se imaginarán el reto gigantesco que tenemos que asumir desde ya. Ya estamos retrasados, es más, en pro de educar para esto. Ya más adelante hay otros que, digamos, que voy a enunciar aquí rápidamente, retos que se deben considerar y tener en cuenta, es que se requiere que los servidores públicos tomen acción y tomen, digamos, decisiones en términos de política pública en relación a los ODS. Asimismo, se necesita, digamos, armonizar e implementar nuestra agenda con todos los sectores de la sociedad civil. Y pues finalmente nos toca trabajar también un poco en las estructuras intersectoriales dedicadas a la ODS. Pues nosotros no tenemos muchos, están creciendo y están un poco dispersas en el país. Entonces es articularnos para que el proceso de la implementación de los ODS sea un poco más fácil de llevar en Colombia y en América Latina. Con ello, entonces, lo que planteo en esta presentación ya es que ese gran reto que les planteé de la desigualdad en América Latina se puede ver aún más difícil de lidiar, dada la pandemia que tenemos en la actualidad, el COVID-19. Como se están dando cuenta en las noticias, en los periódicos, ya puedes cambiar la presentación y ya estoy en la parte de agudización de los retos en tiempos de pandemia, en una azulita. Entonces, básicamente les comentaba, como nos hemos dado cuenta, el problema de la desigualdad en Colombia está impactando severamente en asuntos de pobreza, en asuntos de inequidad de género, está articulado, así como los ODS y sus tensiones están articuladas. Esto es un claro ejemplo que en América Latina la desigualdad es un problema fundamental que no está siendo, digamos, enfrentada de la mejor forma posible, dadas las condiciones que tenemos ahora por la pandemia. Se agudizó el problema, sí es cierto, pero precisamente a partir de esto es que nos hemos dado cuenta que tenemos que mejorar en asuntos de salud pública, porque debido a su misma desigualdad no están abarcando a la mayor cantidad de la población de una forma digna e igual para todos. Entonces es uno de los retos que tenemos en términos de salud y al mismo tiempo en términos de seguridad alimentaria. Bueno, y básicamente dentro de las críticas que podemos tener, teniendo en cuenta, digamos, la actualidad, nuestra coyuntura, es un poco hacerle frente a esta idea que muchos plantean, y es que nunca se van a poder alcanzar esos ODS, que es una utopía, digamos, que se plantearon y que es casi que absurda. Sin embargo, precisamente en esta columna que planteé sobre ecofeminismo como alternativa a la distopía actual, se está hablando de que ya estamos en una actualidad compleja, que necesita soluciones y que esas soluciones además están un poco alineadas con esta idea de los ODS, porque tienen como eje central abordar la crisis climática, la crisis ambiental universal. En este sentido, entonces, estamos en una sociedad, o en una sociedad que, en mis términos, es una sociedad en crisis en términos de civilización y una sociedad en crisis en términos ambientales, pues es claro que tenemos que ponernos otros objetivos y cambiar los patrones de comportamiento, tanto locales como internacionales, para poder transformar ese camino que construimos y darle una nueva orientación, en la medida en que si no lo hacemos, pues básicamente estamos yéndonos a la extinción. Y además estamos perjudicando un montón de especies que no tienen la culpa de las acciones que el hombre y el ser humano en general decidió tomar a lo largo de la historia.
En este caso, entonces, si ya estamos en una época distópica, pues tenemos que reflexionar respecto a no necesitamos ya esta utopía, no necesitamos ya estos ODS que nos guíen este nuevo camino, una nueva línea de acción para transformar lo que estamos y empezar a conducirnos. No es fácil, como vimos, nosotros tenemos como región Iberoamérica, Latinoamérica, problemas profundísimos en términos de desigualdad que llevamos años tratando de abarcar, pero que con los lineamientos de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, pues estamos tratando de abarcar como una posible alternativa. ¿Por qué? Porque pensamos que efectivamente podemos transformar algunos comportamientos. Y pues transformar algunos comportamientos implica un poco, entonces, un equilibrio y un trabajo de arriba abajo y de abajo arriba, en donde todos estemos medio coordinados con esta idea de un nuevo comportamiento universal para tener como una base de planteamientos y de planteamientos particularmente éticos que transformen un poco el camino por donde vamos, que es en exceso consumista y en exceso individualista. Y esto implica entonces trastocar esta idea de la relación, digamos, de esta relación moderna de naturaleza-ser humano y verla un poco más articulada entre sí. Entonces, esa es como mi reflexión final. Creo que se pueden hacer varias cosas y que entre esas varias cosas, algo maravilloso que está surgiendo es, por ejemplo, esta iniciativa de la Red Iberoamericana, ODS, en donde estamos tratando de articularnos los diferentes sectores para trabajar y fortalecer lo que hacemos desde nuestros lugares de enunciación, y al mismo tiempo podemos contar ahora pues con el Observatorio Regional ODS que tiene la Universidad de los Andes y el sinfín de estrategias que la sociedad civil está tomando para dar un poco de cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Me extendí un montón, dejo hasta aquí, perdón. Muchas gracias por su atención y entonces estaré pendiente de las preguntas. Ok, Damaris, muchísimas gracias por tu intervención. Quiero contarte algo de que los estudiantes de la Fundación Universitaria San Mateo, ya en nuestro ADN hay ODS, entonces tenemos mucho material para trabajar. Entonces, muchas gracias por la intervención. Seguimos con nuestra orden del día, de la noche. Bueno, continuamos e iniciaremos con los aportes académicos de los estudiantes de quinto semestre del Programa de Negocios Internacionales, no sin antes mencionar que el propósito de este escenario es compartir el impacto del COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia, teniendo en cuenta enfoques generales a partir de los conceptos de Kuznets, Maslow, nuestra triple cuenta de resultados que es económica, ambiental y social, y vamos a terminar con la parte de gobernanza, como resultado de un análisis de su evolución alrededor del mundo, donde observamos que ningún tipo de población, creencia, raza, estrato social se han librado de él, y en consecuencia observamos estadísticas y cifras que dejan a corta vista el impacto económico y social ante la humanidad. Un impacto que hoy deja de miles muertes fatales, un impacto que hoy nos recuerda la importancia de un distanciamiento social, así como también la importancia del rol que cada uno de nosotros tenemos. En coherencia con lo anterior, esta noche queremos generar un escenario para todos de disertación y aportes académicos que permitan explicar resumidamente el impacto del COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta todos estos parámetros, quiero presentar a mis compañeros que ellos nos van a enfocar un poco más a fondo en cada uno de estos temas mencionados. En esta noche nos acompaña el señor Byron Torres, estudiante de quinto semestre en Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria San Mateo. Él cuenta con una experiencia en logística y distribución física y actualmente se desempeña como coordinador logístico en Panasonic. Byron, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por haber asistido a nuestro webinar. Quiero iniciar dando esta noche mostrándoles esta imagen. Esta foto fue tomada por el señor Daniel Berajut, ilustra de manera desgarradora una de las tensiones que se tornan en esta cuarentena. Esta foto muestra la tensión que se vive en la salud, la economía, el debate en guardar las medidas de aislamiento para reducir la velocidad del virus.
y la necesidad de alguna gente en producir dinero para su familia y poder tener los medios para sobrevivir. Este hombre que sale a la calle obligado porque no tiene comida en la casa, sale a hacer lo que normalmente hace, trabajar, a vender en una esquina. La tragedia de la foto es que las calles están vacías. Si la gente no sale, este hombre no vende nada. La tragedia de la foto es que este hombre regresa a su casa con los bolsillos, con unos pocos pesos en los bolsillos y con un alto riesgo de contagio. En primer lugar, con la expansión de la COVID-19 y su llegada a América Latina, debe contemplarse desde 3 ámbitos diferentes que se interrelacionan e influyen unos con los otros: el político, el sanitario y económico-social. Sus efectos en América Latina implican un crecimiento de incertidumbre económica que corre en paralelo con un aumento de las tensiones políticas y sociales a gran escala, teniendo en cuenta la presión sobre las administraciones públicas en general y los sistemas sanitarios en particular. En segundo lugar, partiendo de la teoría de Kuznet, que trata del crecimiento económico y social de los países, en Colombia nos estamos obligados a tomar medidas frente a esta contingencia, frente a los ajustes presupuestales que se tenían planteados inicialmente, donde no podemos descuidar las necesidades básicas de la población, tal como lo plantea la pirámide de Maslow, que consta de 5 niveles de importancia, desde su nivel más bajo hasta su nivel más alto. De igual manera, sus necesidades fisiológicas o básicas, donde se refiere el agua, la energía, alimentos, su necesidad de seguridad, sus necesidades sociales, su necesidad de autoestima, su necesidad de autorrelación. Por ejemplo, sería complicado que las personas trataran de cubrir sus necesidades de seguridad con el caso del empleo o vivienda, cuando se están viendo más afectadas por sus necesidades básicas como lo son la alimentación, la salud y los servicios públicos. A partir de lo anterior, podemos indicar que el gobierno tiene una responsabilidad muy grande al tomar decisiones que ayuden a sacar adelante este país en uno de sus momentos más difíciles de su historia, porque hay que tener en cuenta que 3 trenes se acercan a gran velocidad: el avance de la pandemia, la crisis económica, el malestar social. Vemos que estos factores están replanteando toda la línea de crecimiento que se tenía planificada con el Plan de Desarrollo Nacional llevado a cabo por el gobierno, donde su principal base han sido los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el crecimiento del país. En tercer lugar, tenemos que la pandemia de la COVID-17 afecta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero teniendo en cuenta la teoría de Kuznet y la pirámide de Maslow, nos tendríamos que enfocar en las necesidades que están afectando directamente a la población, como es el objetivo número 1, fin de la pobreza, ya que ha provocado la pérdida de ingresos en la unidad familiar. Según el DANE, la mayoría de los trabajadores informales e independientes son del 60% de la población y cuyos ingresos se desplomaron a cero. Además, con una clase media vulnerable que representa el 39% de la población, la cual podría caer por debajo de ese umbral de pobreza actualmente, según el DANE. Asimismo, el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico, donde miles de personas podrían perder sus empleos a causa de esta crisis laboral y económica provocada por la COVID. Es claro que toda esta pandemia va a tener un fuerte impacto en la Agenda 2030. Es algo que tanto Naciones Unidas como expertos en desarrollo sostenible hablan con seguridad. Estos impactos podrían llegar a ser positivos, como lo es el cambio climático, como negativos en el especial foco en el que se refiere al deterioro de la salud comunitaria y al crecimiento de las desigualdades debido a la desaceleración económica que tenemos actualmente. En esta última, en especial, podríamos poner en riesgo la aplicación de los programas nacionales de desarrollo y los acuerdos del cambio climático, como lo hacemos en el Acuerdo de París. Para concluir ya mi intervención, quisiera dejarles que en estos tiempos de crisis podemos evidenciar la gran brecha que tenemos de desigualdad económica y social que hay en el país, ya que las personas vulnerables son más y los recursos se hacen escasos para poder suplir esas necesidades básicas. Asimismo, podemos ver en esta crisis la oportunidad frente al esquema de comercio electrónico, donde se convierte en un canal importante para asegurar el suministro de los bienes y servicios necesarios para que las personas permanezcan en sus casas y puedan realizar sus actividades con las menores dificultades posibles.
Muchas gracias, ya con esto finalizo. A todos. Muchas gracias, Byron. Tenemos en cuenta que la curva de Kuznets es la de igualdad, entonces les hago esa pregunta, ¿cómo irá esa curva? Entonces seguimos con nuestra orden. Tenemos a nuestra compañera, la señora Laura Marcela Cifuentes, estudiante de 5º semestre de Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria San Mateo. Ella cuenta con experiencia en procesos de información notariales. Ella nos va a hablar sobre la parte económica. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno. Buenas noches a todos. Quiero agradecerles por aceptar nuestra invitación a este webinar y quiero empezar un segundo, con mi presentación. Los aspectos económicos actúan de manera transversal en los impactos directos que tiene el COVID-19 en nuestro país y en los CDS. De esta manera, yo quiero puntualizar en 5 aspectos importantes a la hora de hablar del impacto económico que el virus ha tenido en nuestro país. El primer aspecto que yo quiero tratar es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios en la economía. Este se puede medir mediante diferentes indicadores. Uno de esos indicadores es el IPC. El IPC es el aumento generalizado, es la medición del aumento generalizado de los precios de los productos de mayor adquisición de las familias. En este caso es la canasta familiar. Como podemos analizar en el gráfico, hay un aumento de precios entre el 3.60% al 4% respecto al año 2019. Para que podamos entender muy bien cómo funciona la inflación, el año pasado, en el 2019, una cubeta de huevos podía costar 10.000 pesos. Y ahora, con la inflación, subió a 11.000. Pero referente al COVID-19, hay un aumento un poquito más debido al acaparamiento de los productos. También es importante resaltar que el gobierno colombiano estaba impulsando campañas para que las personas para que los agricultores puedan acceder a créditos para poder impulsar la economía. Esto es un inconveniente debido a que muchos de los campesinos, si bien no tienen un acceso a los bancos, también tienen muchos de ellos reportes en las centrales de riesgo. El segundo punto que yo quiero tratar es el pánico asociado a un comportamiento atípico en la demanda de muchos productos, y lo cual impacta directamente en los precios. Como podemos analizar en la gráfica, si bien hay muchos productos que hacen parte de la canasta familiar, hay otros que se han venido incrementando, como son los medicamentos, las toallitas húmedas, los enlatados y los suplementos alimenticios. El tercer punto que yo quiero que resaltemos es el petróleo. Los colombianos debemos entender que nuestra economía se basa en el petróleo, es decir, esto afecta directamente el presupuesto nacional debido a que a mayor precio del barril del petróleo, mayor se puede hacer una inversión en nuestro país. Debemos recordar que previamente que comenzara la crisis del COVID-19 había un conflicto entre Arabia Saudita y Rusia para la producción del petróleo y para la comercialización del mismo. También es importante resaltar que la economía colombiana también ha estado variando. Nosotros hemos intentado orientar la economía hacia el turismo, pero como ya sabemos, el COVID-19 ha hecho que no podamos seguir explorando esta opción. El cuarto aspecto que yo quiero resaltar es los impactos directos de los ODS. Por ejemplo, está el ODS número 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico. El 9 es la industria, innovación e infraestructura. Y el 12 es la producción y consumo responsables. La economía colombiana, con respecto a las pequeñas y medianas empresas, recibe muchas ayudas por parte de los bancos. Esto quiere decir que reciben financiamiento para que exista un flujo de caja óptimo. El COVID-19 ha logrado una afectación enorme en la producción y creando problemas en la cadena de suministro, lo que ha impactado financieramente a las empresas. Esto impide que a un largo plazo las empresas no puedan generar más empleo y se van afectadas porque se estima que las tasas de interés crezcan después a partir del COVID-19.
Nosotros también queremos resaltar las oportunidades económicas que se han generado a partir del COVID-19, como lo son en ciertas áreas de la salud, del deporte, la cultura y algunos aspectos de la alimentación. Indudablemente, uno de los grandes beneficiados dentro de estas nuevas oportunidades económicas es la logística, que nos ha ayudado a poder mantener la economía activa y ha generado pues muchos más empleos. Y para finalizar, como conclusión, es importante que nosotros tengamos, a partir de esta situación, una mesura en nuestros gastos personales y familiares. Asimismo, este es un llamado al Estado colombiano para que haga un cambio en la economía para ser más sostenible de acuerdo a la capacidad de biodiversidad que tenemos en el país. Es importante también que nosotros como familiares, amigos, podamos ayudar a las personas para generar para los emprendimientos que están generando para poder sobrevivir a esta crisis. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y los dejo con mi compañero Juan. Muchas gracias, Laura. El tema económico es una parte muy importante en este momento. Quizás muchos tenemos como la concientización de que algunas empresas tienen la colaboración del gobierno, otras no, pero pues todos nos estamos enfocando a mejorar este país. Bueno, entramos en la sesión de las preguntas. Creo que estoy mirando por acá, tenemos una pregunta específica. Byron, creo que esa pregunta es para ti. Dice, ¿qué oportunidad tiene la gente del día a día frente a la cuarentena propuesta por el gobierno? Bueno, Juan, buenas noches a todos de nuevo. Bueno, las personas en este momento pues constan, o el gobierno está haciendo unas ciertas capacitaciones y está ayudándolos de manera expresa con ayudas de lo que es ayudas de Familias en Acción, ayudas de los jóvenes en acción. Aparte de eso, está ayudando una canasta familiar con una ayuda de 160.000 pesos mensuales. Es una propuesta que está beneficiando a más de 3 millones de personas en las que están pasando por estas necesidades durante la COVID. Es decir, que más de 100 personas están recibiendo estas ayudas económicas por parte del gobierno. Pues tenemos que tener en claro que muchas veces el gobierno se centra básicamente en tratar de ayudar a las personas más vulnerables, a la clase baja de 0, 1, donde también estamos evidenciando que las personas están abusando de ciertas cosas y se ven esos replanteamientos. No sé si quedó clara la contestación, ¿pueden confirmar? Claro que sí. Bueno, Byron, muchas gracias. Creo que vamos a contestar una segunda pregunta. Por tiempo no estamos apenas. Dice, ¿la salud o la economía? ¿Cómo nos afecta reactivar la economía en este momento? Laura, ¿qué opinas respecto a esta pregunta? Para mí es importante la salud, pero también tenemos que ver que hay algunas partes de la economía que pueden funcionar y están funcionando, como es el teletrabajo. Y nosotros, voy a dar mi caso, yo trabajo en una notaría y nosotros como notarias también estamos ayudando a que la economía pueda activarse. Entonces, creo que la salud es algo completamente importante que tiene que resaltarse y lo que el COVID nos ha mostrado es que tenemos que fortalecerla, pero también tenemos que ver alternativas de economía, porque pues si no hay una economía que podamos sostener, pues también va a haber problemas a un largo plazo sobre la salud. Claro que sí. Muchas gracias, Laura. Bueno, cerrando la primera sesión de preguntas, vamos a hacer una invitación, vamos a presentar a un invitado muy especial. Tenemos al señor Leonardo Bueno, es politólogo y especialista en gestión energética y ambiental de la Universidad de La Salle, consultor en medio ambiente y desarrollo sostenible con más de 10 años de experiencia en entidades del Sistema Nacional Ambiental. Señor Leonardo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme en este espacio. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan sin problema?
Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Ciris se comunicó conmigo y me dijo pues que quería que hiciera como algunas reflexiones en este espacio. Siempre la universidad es muy diligente conmigo y pues hemos compartido algunos espacios de trabajo, pero pues lo que yo inicialmente le decía es, podemos aportar algunas reflexiones desde el punto de vista de opinión y no de información, ¿no? Creo que es lo primero que tenemos que reflexionar todos, y es que estamos en un escenario incierto. Esto es algo que tomó por sorpresa al mundo entero. No sabemos actualmente hasta cuándo va a durar. Es algo que pues hay especialistas que hablan de meses, otros que hablan de años para volver a la vida normal que teníamos anteriormente. Entonces ese panorama incierto pues también nos pone ante muchas hipótesis que se están planteando actualmente sobre qué va a pasar después de que esto pase. Y yo creo que una de las primeras conclusiones que podemos sacar es que lo que no podemos es volver a la normalidad. La normalidad como la teníamos concebida nos está mostrando hoy en día y nos está golpeando fuerte en la cara y nos está diciendo que estamos haciendo las cosas mal. Quiero resaltar algunas cosas. Lo primero es la evolución del concepto de sostenibilidad que hemos tenido a nivel mundial en los últimos años, a partir del año 72, que fue cuando se empezó a hablar principalmente del tema ambiental. El concepto de sostenibilidad ha evolucionado y ya como que la guerra entre conservacionistas y desarrollistas, sabemos que es una guerra que no lleva absolutamente a nada, y por eso se ha involucrado el concepto de desarrollo sostenible, y el concepto de sostenibilidad se ha ampliado. Cuando hablamos ya de sostenibilidad, no lo vemos solamente desde lo ambiental, sino que también tenemos que verlo desde lo económico y desde lo social. La sostenibilidad hoy en día es concebida como esa gran triada, donde si uno de los componentes falla, no podemos hablar de una sostenibilidad de manera completa. Entonces, pues hace un momento contestaban una pregunta: ¿qué va primero, la economía o la vida? Y el tener que estarnos haciendo esa pregunta en este momento es lo que nos está demostrando que no estamos siendo, o lo que hemos hecho no ha sido suficiente en cuanto a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Está la voluntad de los países que la han manifestado en diferentes espacios, la han incluido dentro de sus marcos regulatorios. Por ejemplo, Colombia tiene un COMPES con una visión al 2030 para implementar sus objetivos de desarrollo sostenible, pero hay que hacer un análisis entre la voluntad y la realidad. ¿Qué es lo que está pasando realmente en la implementación de esa agenda de objetivos de desarrollo sostenible? No solo en Colombia, sino en el mundo entero. Nosotros somos un país en vía de desarrollo, y pues en muchos sentidos vamos a seguir las líneas que las grandes potencias mundiales nos van imponiendo. Entonces, en esa medida, creo que lo que está pasando actualmente nos muestra que la ruta hacia la implementación de los ODS tiene un largo camino por recorrer, que nos falta muchísimo para poder llegar a esa implementación total de los ODS. De igual manera, pues habrá que ver cómo se reconfigura o qué va a pasar con el nuevo orden mundial en un escenario post-pandemia. Lo vivimos no tan fuertemente, pero en el 2001, después de los atentados a las Torres Gemelas, hubo una reconfiguración del orden mundial y el mundo puso sus ojos en el terrorismo, y el terrorismo se convirtió en ese nuevo enemigo. Hubo guerras, hubo muchas acciones enfocadas en eliminar a ese enemigo oculto que era el terrorismo, y ahora el enemigo ha cambiado. Ahora el enemigo es un virus que no podemos ver y que sabemos que nos afecta fuertemente, principalmente porque nuestros sistemas de salud no estaban preparados para una atención universal de la población. Entonces, por eso estas medidas de confinamiento. Hay un documental en Netflix muy interesante que habla sobre las pandemias históricamente, y este virus pues es de una mortalidad muy baja, pero obliga a estas medidas de confinamiento, porque si llegamos
continuar con una vida normal, pues las tasas de mortalidad se van a disparar, sin que esto implique, o pienso yo que en ningún momento este virus está amenazando la existencia de la raza humana, ni mucho menos, pero sí va a afectar fuertemente los sistemas de salud y los sistemas sanitarios de los países. Entonces, pues es también muy interesante ver cómo este llamado de alerta hacia la desigualdad que existía, porque pues los principalmente afectados son las personas que tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Nosotros ya vimos, lo compartía una de las compañeras que me precedía, y es como la desigualdad prácticamente se volvió paisaje en el país. Una de las primeras medidas que se tomó por parte del gobierno nacional fue la reconexión de servicios públicos básicos como agua y energía, y es una gran sorpresa darse cuenta teniendo básicamente la economía, las reuniones virtuales, no de costos, pero el internet es un servicio. Pueden tener un cupo en un colegio público, en un colegio estatal o en una universidad pública, pero no tienen cómo acceder en el debate mundial. Una vez se empezó el tema de la pandemia, en riesgo, sino la distribución. Sabemos, pues, o presumimos que muchos distribuidores sabían que ante la alta demanda de estos productos, esconderlos o guardarlos en sus bodegas por un par de días iba a llevar a elevar el precio. Entonces, esos modelos de mercado y de consumo sostenible, pues también tenemos que plantearlos para que nos ayuden muchísimo en la implementación de los ODS. Yo pienso que ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es clave, que le da como un encadenamiento al cumplimiento de los demás, y es en la medida en la que implementemos unos modelos de producción sostenible acompañados de unos modelos educativos para ser consumidores también responsables, vamos a disminuir el impacto sobre el medio ambiente y sobre la economía en el planeta. No sabemos o podemos presumir que vamos a tener un gran impacto, por ejemplo, en nuestros mares, con la cantidad de desechos que se están generando de elementos que son básicos para atender esta emergencia, como tapabocas. Entonces, sabemos que no tenemos una muy buena cultura de disposición de residuos, entonces vamos a generar un proceso de colapso de nuestros basureros, y pues también sabemos que muchos de estos residuos terminan en el mar. También pues quiero resaltar el tema de pues que no sabemos qué va a pasar con la pobreza, pero muy seguramente la pobreza va a crecer. Como les decía hace un momento, en estos desarrollos o estas medidas que se están tomando de confinamiento nos están mostrando a los más pobres con su realidad. La realidad de los más pobres no cambió, son personas que no tienen cómo conseguir los recursos básicos para comer día a día, y las condiciones de estas personas continuaron y se agravaron, porque pues muchas personas que viven del rebusque o de la economía informal y que eran contabilizados o no eran tenidos en cuenta en las tasas de desempleo, ahora no tienen cómo acceder a esos recursos. Entonces las tasas de desempleo, no sé si es que se van a disparar o nos van a mostrar la realidad del empleo informal y el subempleo que existe en el país y en general en el mundo. Esto también es un riesgo para el medio ambiente y para los recursos naturales. Siempre se ha dicho que uno de los principales enemigos del medio ambiente es la pobreza, y muy seguramente el disparar la pobreza va a tener unas afectaciones directas en los ecosistemas. También nos ha mostrado un escenario muy difícil, y es, por decirlo de alguna manera, el arribismo de las clases medias, que también vivían en unas condiciones económicas muy limitadas, con lo básico para satisfacer sus necesidades, y que hoy en día se están viendo también afectadas por no poder generar algunos recursos económicos. Y pues, como decía inicialmente, esto sumado a la incertidumbre, no sabemos cuánto va a durar esta situación, pues puede llevar unas grandes afectaciones en la economía, y en las clases medias las puede llevar hacia unos escenarios de pobreza. Entonces es muy posible que la pobreza se extienda. Volviendo al tema del consumo y la producción responsable, pues para nadie es un secreto que uno de los principales temores, uno de los sectores a los que más duro les dan cuando se habla en temas ambientales, es al sector minero. Entonces la industria extractiva no tiene una muy buena imagen.
pero también tenemos que tener presente que industrias como la agrícola o la ganadera son de las que más impactos generan en el medio ambiente. Y ya hay muchos estudios que están sugiriendo la facilidad de propagación de pandemias como la que tenemos actualmente, asociada a procesos como la deforestación, que están muy relacionados con procesos de ganadería extensiva. Entonces, nuevamente, como el llamado a que podamos generar unos procesos, ojalá bien fuertes, de cambio en nuestros modelos de producción y consumo. Yo creo que esas son como algunas de las principales reflexiones que podemos hacer en este momento. Y pues, como les decía, todo esto es opinión, no información, y pues esperemos que rápidamente se solucione esta situación a nivel mundial. Ya pues empezamos a ver que los países del primer mundo que fueron afectados inicialmente, China, Italia y España, están lentamente recobrando la normalidad. Estados Unidos sigue como en una conducta en la cual sí han priorizado el tema económico y están retomando actividades, aunque pues tienen unas altas tasas de contagio, pero pues es un país que nos está mostrando cómo nos está mostrando que han priorizado la economía. Entonces, países como el nuestro no se pueden dar esos lujos. Nosotros tenemos que priorizar la vida porque nuestros sistemas de salud son muy frágiles y no tenemos cómo atender tantos contagiados al tiempo. Tal vez Bogotá, Medellín o Cali sean ciudades que puedan resistir unas altas tasas de contagio, pero yo creo que lo que se viene en un par de semanas en Colombia va a ser muy difícil porque el virus ya está llegando a las regiones. El Amazonas, ya hay varios casos confirmados, departamentos del país que no cuentan ni siquiera con una cama de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué va a pasar en estas 2 semanas cuando el virus ya se está diseminando en las regiones? Y pues nada, este es un país muy centralista todavía, entonces estamos muy preocupados en Bogotá. Se generó el hospital en Corferias, se liberaron camas de cuidados intensivos. Bogotá, de alguna manera, yo creo que va a poder resistir una tasa de contagio muy alta, con todo y la reactivación de sectores que se va a hacer paulatina, pero no sabemos qué vaya a pasar en las regiones. Las regiones creo que es una de las grandes preocupaciones que deberíamos tener como país en este momento. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, Leo, antemano te damos muchas gracias, el agradecimiento total desde la Fundación Universitaria San Mateo por tu aporte, por participar en este escenario, por contribuir una vez más a la academia. Y me quedo con algo que mencionabas. Mencionabas que realmente el Internet es un servicio básico y nos hemos dado cuenta, lamentablemente en esta pandemia, nos dimos cuenta de eso. Y de alguna u otra manera no fue en la industria 4.0 la que virtualizó nuestras costumbres, nuestras metodologías, sino lamentablemente fue una pandemia. Entonces nos quedamos con eso. Muy gracias, Leo, por tu intervención. Juan, continuamos con el orden de nuestro evento. Gracias. Bueno, muchas gracias, directora, muchas gracias, señor Leonardo. Bueno, seguimos, entonces le damos la invitación y la presentación a la señora Alexandra Gómez, estudiante de 7º semestre en Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria San Mateo, quien cuenta con una experiencia en operaciones de exportaciones e importaciones. Hola Alexandra, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Quisiera iniciar con la presentación. Byron, ¿me ayudas, por favor? Entonces, básicamente lo que les voy a hablar es acerca del impacto del COVID en el tema social, el impacto de los objetivos de desarrollo sostenible, que es 1, fin de la pobreza, 2, hambre cero, 3, salud y bienestar, 5, igualdad de género, 10, reducción de las desigualdades y por último el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, cerrando con esto, vamos a iniciar con el objetivo número 1, que es fin de la pobreza y el hambre cero. Entonces, pues bien, si bien el gobierno tiene mecanismos para llegarle a través de Familias en Acción, a través
de Colombia Mayor estamos hablando de 10.8 millones de hogares a los que solamente alcanza a llegar al 7.4 millones de hogares. Podría decirse que se convertiría casi que en algo insostenible si hay un alargamiento como tal de la cuarentena. Esta es una información que se tomó de Luis Fernando Mejía, quien es el director ejecutivo de FEDesarrollo, a través de un foro que dio en Atlantic Council el día 6 de abril. Ahora bien, la población vulnerable suma casi el 40% que salieron de la pobreza, pero que ni siquiera alcanzan pues a ser clase media. Estamos hablando de casi 8 millones de hogares. Adicional a esto, pues se suma otro problema, y es que, bueno, más que se sume, es que ya estaba establecido que antes de la pandemia ya Colombia como tal contaba con 19.6% de población como tal que estaba en pobreza. Entonces es una cifra bastante alarmante que ya había, pero pues que de cierto modo ahora con la pandemia tiende a incrementar un poco, pues debido a la situación. Esta fue una información que se tomó de Catalina Escobar Restrepo, quien es la fundadora y presidenta de la Fundación Juanfe, y que dio también esta información a través del Atlantic Council. Para ya terminar con el fin de la pobreza y el hambre cero, quiero importante también mencionar, y es que el Programa Mundial de Alimentos informó como tal un riesgo de desabastecimiento por el incremento como tal de precios que tiende a aumentar, valga la redundancia, debido a las medidas de aislamiento, al tema de precios, baja de oferta y por último la escasez en cuanto a la mano de obra. Adicional, también ellos nos indican que en las últimas semanas han recibido solicitudes de asistencia alimentaria para 830 colombianos en 12 departamentos del país, que pues claramente en su mayoría han perdido sus fuentes de ingreso. Esto en cuanto al objetivo número 1 y número 2, de continuación al objetivo número 3, que es salud y bienestar. Si bien es cierto que pues claramente la pandemia impactó no solamente en el tema de que Colombia no cuenta y que básicamente Colombia tampoco estaba preparada, ni a nivel Latinoamérica no estábamos preparados para una crisis como esta, se suma también a que la escasez de mano de obra calificada y de suministros médicos no dan abasto para atender la crisis. Cabe agregar también que los sistemas de salud pues en el momento son débiles, son fragmentados y pues que claramente no garantizan el acceso completo a toda la población que lo requiere. Esta fue una información que también se tomó de Alicia Barcena, quien es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, a través de un informe especial que se dio el día 3 de abril. Ya para terminar con este objetivo, en cuanto a la salud mental, tenemos que el 80% de las violaciones de los niños y las niñas ocurren dentro de los hogares. Y es que esta cifra logró tener un auge debido a la pandemia, y es que es claro que el agresor está en casa debido a la pandemia, valga la redundancia, no sale a trabajar, entonces pues los niños y las niñas corren más el riesgo a sufrir una agresión como tal de las personas que generalmente son sus familiares, es un conocido o de las personas que están en el momento a cargo de ellos. Por otro lado, también tenemos que las líneas de atención pues a las mujeres en medio de esta pandemia se disparó en el mes de marzo comparado al mes de marzo del año pasado. Esta fue una información que se tomó de Catalina Escobar Restrepo, que como les mencioné hace un momento, es la fundadora de la Fundación Juanfe el día 6 de abril. Para terminar con este objetivo, entonces doy continuidad con el objetivo número 5, que es igualdad de género y reducción de las desigualdades. Entonces, como les indicaba hace un momento, en cuanto al tema de salud mental está ese porcentaje, pero también tenemos las violaciones que se han generado a nivel físico, y es que la alerta por violencia basada en el género fue a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, quien nos indica que reportó un incremento del 142% en el número de llamadas a las líneas de atención a las mujeres que han sido víctimas como tal a nivel nacional. Esta fue una información que se tomó a través del informe del Espectador de la Organización de las Naciones Unidas el día 22 de abril. Por otro lado, también quisiera mencionar, y es que la pandemia tiene pues consecuencias sociales que afectan principalmente a las mujeres, ya que ellas ocupan el 70% a nivel mundial de los trabajadores que se ocupan en sectores sociales, en sectores de salud, que claramente pues es un porcentaje más alto que al de los hombres, que están también involucrados en el tema a nivel de mercado laboral, y es que acá también va bien implementado este tema.
y es porque no solamente se ve la desigualdad en este aspecto, sino también en las oportunidades que las mujeres tienen para poderse como tal incluir, que haya una inclusión como tal en el mercado laboral. Para ya adicionar también, es que cabe agregar que este 70% de las mujeres, no solamente en el tema del sector de salud y en el tema de servicio social, han tenido pues un fuerte impacto, sino también el tema de las responsabilidades familiares, sobre ellos recae bastante este tema, entonces es una cifra que también es bastante preocupante a nivel pues como tal en Colombia también. Este fue un informe que se tomó del director ejecutivo de la entidad de las Naciones Unidas a través de un informe el día 22 de abril, perdón. Además, pues también quisiera agregar que la mayoría de las mujeres pues trabajan en una economía informal, lo que significa pues que sus ingresos son precarios y que se benefician generalmente de un seguro de salud que generalmente es inadecuado o incluso inexistente. Entonces, también vemos esa parte de desigualdad, bien inculcado en esto. Y para cerrar, es fundamental pues también garantizar la protección de los excombatientes de las poblaciones en las que se encuentran, evitando como tal la exclusión y la estigmatización. Para dar continuidad con el objetivo número 16, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas, se logró encontrar también que la presencia de grupos armados no ha cesado como tal en Colombia. Vemos que esto se ha convertido como tal en una emergencia totalmente humanitaria debido a que, como les indicaba hace un momento, no ha cesado. Entonces, la comunidad como tal aún continúa en riesgo debido al tema del conflicto armado, quienes han tomado esta medida de aislamiento obligatorio como una medida de aprovechamiento para continuar y profundizar como tal el control y la presión sobre las comunidades. Como les muestro en la imagen, los principales departamentos en los que se ha visto seriamente afectado esto es en el Chocó, norte de Santander, Nariño, Cauca, Putumayo, Bajo Cauca, Antioqueño, sur de Córdoba, Buenaventura. Estos son solamente algunos de los departamentos en los que se ha visto bastante impactado el tema del conflicto armado, que no ha cesado en Colombia y que pues digamos que es una transición debido a que ya históricamente presentamos un tema de conflicto, pero pues que debido a la pandemia ha incrementado un poco más el tema de la presión de estas personas sobre la comunidad. Ya para cerrar, pues quisiera concluir que claramente nosotros como estudiantes deberíamos plantear una iniciativa para que pudiéramos de alguna forma complementar y dar una solución más allá de la que implementa el gobierno, desde cada uno en casa, cómo podemos contribuir, por ejemplo, al tema del objetivo número 3, que es el tema de las violaciones, por ejemplo, en tema de salud mental, cómo podemos ayudarle a estos niños, cómo podemos ayudar también desde nuestros hogares para disminuir o mitigar un poco el tema de la pobreza hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y ya básicamente quería como concluir con eso. Muchas gracias de nuevo a todos por su atención. Muchas gracias, Alexandra. Quiero decirte que me alegra mucho de que el porcentaje sea mayor en las mujeres. Dijo el presidente Barack Obama que las mujeres son las mejores, ¿cómo se dice? Las mejores líderes que pueden haber y consejeras para nosotros los hombres y liderar este mundo. Entonces, me alegra mucho esa parte. Entonces, seguimos con el señor Omar Ferney Montaña. Él nos va a hablar sobre la parte ambiental. Es estudiante de 5º semestre de Negocios Internacionales en la Fundación Universitaria San Mateo, quien cuenta con una experiencia comercial en el sector textil y sus diferentes canales de distribución. Omar, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Quiero agradecer de verdad y tengo muchísima gratitud de poder compartir este tema tan importante como es el medio ambiente con ustedes. Antes que todo, déjenme preguntarles algo. ¿Qué tal se siente saber que todos ustedes están aportando demasiado para el cambio positivo del medio ambiente? Satisfactorio, ¿verdad? Pues déjenme comentarles algo. Generé 5 módulos fundamentales para crear ideas y también para generar más conciencia. El primer módulo es las ODS relacionadas. Y está el objetivo número 13, acción por el clima. El objetivo número 14, vía submarina. Objetivo número 15, vía del ecosistema terrestre.
Seleccioné cifras importantes sacadas de la página oficial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Ministerio Ambiental de Colombia. Empezando por el objetivo número 13, que es Acciones por el Clima. Este objetivo habla de adoptar medidas para combatir el cambio climático. Uno de los principales problemas para Colombia y el mundo es los gases de efecto invernadero. El uso de combustibles fósiles como el carbón, el gas o el petróleo para producir energía y pues poder mover los medios de transporte. Todo esto está concentrado a capas de gases demasiado densos para la atmósfera, lo que produce cambios alternos al clima. Desde que llegó el coronavirus, básicamente los países se han obligado a aislarse, incluso a llegar a cerrar fábricas del sector industrial, manufacturas, como el caso de Colombia, ¿no? Estos cierres han ayudado a mejorar la calidad del aire. Debido al aislamiento preventivo, pues obviamente reduce el transporte y por lo tanto pues ayuda a las emisiones de CO2. Otras de las ODS es la número 14, que es la vía submarina. En Colombia pues tenemos dos océanos, pero como tal se han convertido lastimosamente en botaderos de basura. O sea, ya aparan toneladas de plástico como icopor, vidrio, cartón, aluminio, todo ese tipo de residuos que lamentablemente no deberían como tal llegar allá. Por temas del COVID-19, uno de los sectores más afectados es el sector de la industria y el turismo. Pues debido a esto se ha reducido bastante la contaminación de los océanos, bueno, como tal en las playas. Es un efecto bastante positivo actualmente que se está viviendo. Tenemos la ODS número 15, la vía del ecosistema terrestre. Pues con este objetivo, pues vale la pena destacar que Colombia es uno de los países que más merca ilegalmente las especies exóticas. Como tal, por el tema del COVID-19, estos mercados pues han caído. De hecho, la policía ha rescatado animales silvestres que estaban pues a disposición para hacer estos mercados ilegales. Por otra parte, respecto a los animales, pues han querido como recuperar su espacio perdido. Se sienten un poco más seguros y pues esto ayuda mucho más fácil a recuperar el ecosistema silvestre. El siguiente módulo, y es muy importante, planeta, el principal beneficiario para el coronavirus. Pues ya se vio en China, Europa y por todo el mundo la reclusión y la minimización de actividades comerciales y de transporte debido al estado de alerta de todos los países, pues esto ayuda a las emisiones de gas de efecto invernadero. De hecho, ha causado una gran noticia porque un estudio asegura que en China se ha reducido un 25%. Otro de los estudios es uno que hizo, y es muy importante, uno que hizo la Universidad Politécnica de Valencia. Consta de que los cielos españoles están 64% más despejados, cifras referenciadas establecidas por la página oficial de National Geographic. El tercer módulo muy importante es la huella de carbono. Según estudios de entidades relacionadas con el cálculo de huella de carbono, se estableció que en Colombia por persona se produce de 4 a 7 toneladas de CO2 anual. Esto representado en árboles, que básicamente se representa, deberíamos estar cultivando de 15 a 20 árboles por persona. Pues algo lastimosamente que nos está haciendo. Cuarto módulo y muy importante, la agricultura urbana. ¿Qué es la agricultura urbana? Es las actividades agrícolas desempeñadas a pequeña escala para beneficios del desarrollo sostenible de un país. Pues debido a la cuarentena, los empleos y respecto a la parte económica se ha visto muy afectada. Pues muchas familias de Colombia se han visto afectadas respecto a esta situación. Y algo muy viable y que trae muchos beneficios es la agricultura urbana. Recordemos que ayuda a fomentar el desarrollo sostenible y la mejora de la seguridad alimenticia y de nutrición de cada persona. De hecho, podrían lograrse convertir en un negocio viable. Si lo vemos desde la perspectiva de que podemos empezar a cultivar desde nuestras casas, poderse a ser más autosostenibles desde nuestras casas. De hecho, después se puede lograr
algo así como trueques con los vecinos, y esto cada vez pues conlleva más y se genera muchos más beneficios respecto a este tema. El último módulo es la pandemia, pues contribuye mucho al medio ambiente, pero ¿qué tan duradero será este efecto positivo? ¿Qué pasará cuando esta pandemia pase? Pues el canal CNBC de la científica climática y activista por la justicia ambiental Sarah Miller estableció y comparó la crisis financiera que se vivió en el 2008. Se estableció que en el 2009 los gases de efecto invernadero cayeron 1.3, pero luego se recuperaron rápidamente en 2010. Esta comparación pues nos da a entender que generemos conciencia después que pase todo. Conclusiones. La principal es generar conciencia frente a la situación actual, ¿verdad? Y también tomar medidas eficientes que no afecten lo que hemos recuperado respecto al medio ambiente. Tener en cuenta cuando todo esto termine las cifras y los estudios establecidos por todas estas entidades que se dedican al medio ambiente y tener en cuenta esto para generar conciencia de verdad. La segunda conclusión, y también es muy importante, fomentar la proyección de la agricultura urbana, lo cual pues contribuye a muchos aspectos como económicos, sociales, de negocios, autosostenibilidad, ambiental. Son muchos beneficios que puede dejar esto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la universidad, a mi equipo de trabajo y primeramente a Dios por haberme dado la posibilidad de compartir ese tema tan importante con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. No, pues sus conclusiones son muy claras y le cuento que tenemos mundo para rato y le puedo asegurar que en lo personal para mí tengo familiares que están ubicados muy distantes de la ciudad y les tengo envidia, están teniendo un ambiente más saludable que nosotros, pero bueno, vamos para mejorar. Tenemos para finalizar esta intervención de los estudiantes al señor Kevin Daniel Díaz, estudiante de quinto semestre de Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria San Mateo, quien cuenta con una experiencia en operaciones de suministro y compras en proyectos de redes contra incendios y seguridad. Kevin, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, quisiera agradecer pues primero que todo a todos por su compañía y por su colaboración, ¿no? Y por este espacio que me están brindando. Bueno, pues el día de hoy yo quisiera tratarles un tema como es la gobernanza. Me gustaría primero definir el término gobernanza, ¿no? En el cual tomamos gobernanza como el evidenciar la eficacia, la calidad y la buena orientación de la intervención del Estado frente a temas de intereses públicos, donde nos proporcionan una legitimidad o una nueva forma de gobernar. Esto siempre con cooperación de entidades, tanto informales como informales, para así evidenciar un correcto funcionamiento del sistema, ¿no? Más que todo, pues el gobierno colombiano está buscando una forma de mitigar todos los riesgos en el ámbito social, económico, ambiental, como ya los hemos hablado, ya los hemos tocado. Hay varias organizaciones que han surgido a cabeza del presidente de la República, como es la UNGRD, que es la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, en la cual su función es el coordinar y apoyar con la implementación de políticas a nivel nacional. Por el otro lado, tenemos claro que el COVID-19 está creciendo exponencialmente y la necesidad de tomar medidas de distanciamiento social se ha visto de carácter urgente, como lo hemos visto en las cuarentenas obligatorias. Esto con el fin de mitigar un poco la propagación del virus, que ha causado un impacto no solo en estos aspectos. También me gustaría tocar un poco el tema de la educación, donde mostramos la integración de las tecnologías para las instituciones educativas, tanto primaria, secundaria y superior. Como todos, tenemos unos puntos a favor y unos puntos en contra. En contra tenemos que la accesibilidad de la tecnología en diferentes sectores, en diferentes poblaciones, no es muy eficaz, digámoslo así, que no todas las familias tienen los recursos necesarios para comprar sus equipos tecnológicos y así continuar con sus estudios académicos. Otro problema que evidenciábamos era en la parte de las educaciones primarias y secundarias,
donde los docentes no contaban con una pedagogía muy eficaz o muy acertada con un riesgo como estos. Lo que vimos, lo que hemos evidenciado es, por ejemplo, adelantar las vacaciones de muchos colegios, en muchas instituciones, para poder mitigar este impacto, ¿no? Para poder hacer nuevas, por decirlo así, nuevas estrategias donde implementemos la educación virtual. En algo que hay que aportarle a la educación superior es su rápida respuesta con respecto a ese riesgo. Hemos evidenciado que las clases virtuales desde un principio siempre fueron acertadas, siempre fueron en el momento justo y no perdimos ningún instante en esto. Por otro lado, quisiera hablar de pues, la educación, digámoslo así, que contamos con educación infantil y tenemos unas cifras basadas en la UNESCO que nos hablan de los estudiantes más afectados. Entonces tenemos la educación infantil con 1.300.000, tenemos los estudiantes en primaria con 4.300.000, tenemos los estudiantes de secundaria con 4.800.000 y tenemos la educación superior con 2.400.000, para un total de 12.800.000 estudiantes que se encuentran afectados en estos momentos, más que todo por la accesibilidad y por falta de recursos. Aparte de esto, pues el gobierno ha intentado mitigar, ¿no? Con ayuda y participación del Ministerio de Educación y gobiernos de la educación pública y privada, en utilizar plataformas educativas, bibliotecas virtuales y grupos de estudio que aporten a un mejoramiento continuo. Esto también le vamos a sumar las estrategias que han implementado el Ministerio de Educación, y me gustaría compartirles algunas, que es una del Plan Padrino, en donde las instituciones de educación superior están colaborando e intercambiando experiencias pedagógicas para el buen uso de las TIC, para que así nuevas experiencias, los colegios, las instituciones secundarias y primarias se puedan influir en esto. Aparte de esto, tenemos los auxilios educativos por parte del ICETEX, en los cuales encontramos que están ampliando los plazos de pago, están dando un periodo de gracia, o sea, podemos demorarnos máximo 60 días para tener una estabilidad en la capacidad, en las deudas, y una reducción en los impuestos. Otro sería la convocatoria que está haciendo el Ministerio de Educación en estos días para la capacitación de docentes en redes de cómputo. Está también la creación de la nueva plataforma Colombia Aprende, en la cual es gratuita y no consume ningún tipo de dato, entonces es bastante eficaz. Para concluir, me gustaría citar unas palabras de la directora general de la UNESCO, en las cuales dice así: si bien los cierres temporales de escuelas como resultado de crisis sanitarias y de otro tipo no son lamentablemente algo nuevo, la escala mundial y la velocidad de la actual perturbación de la educación no tiene comparación, y si se prolongan podrían llegar a amenazar el derecho a la educación. Esto lo dijo Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Quisiera agradecer pues ante todo su tiempo, su colaboración en este tipo de actividades, y nada, muchísimas gracias por el tiempo brindado. Bueno, Kevin, muchas gracias por tu intervención. Bueno, yo creo que algo que sí tenemos en cuenta nosotros como estudiantes es que la Fundación Universitaria de San Mateo está muy en la vanguardia con los temas de cómo dar todo este tipo de educación virtual, y pues agradecemos a la Fundación. Queremos entrar con la sesión de preguntas. Está la directora Ciris. Profe Ciris, ¿estás? Sí, Juan, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar un poco esta intervención, agradecemos a todos y a cada uno de los participantes. Yo tengo una pregunta para Damaris y es la siguiente. De manera muy concreta y muy puntual, tenemos una gran preocupación. ¿Cuál crees de los objetivos de desarrollo sostenible no se va a cumplir y por qué? De manera muy concreta, puntual, quisiera que nos compartieras tu opinión.
Ok, yo creo que más que no se va a cumplir de pronto con la situación del COVID-19, lo que puede pasar es que el punto 1, que es además uno de los ejes transversales de todos los ODS, que es el de la pobreza, va a ampliar las brechas en América Latina y particularmente en Colombia. Ya habíamos avanzado de forma paulatina en cerrar estas brechas, creo que esto va a complicar la situación y que va a ampliar más en lo que les hablaba un poco de la idea de desigualdad en general en la región. Entonces creo que va a ser uno de los retos más importantes que tenemos que asumir post-COVID en la medida en que es uno de los más afectados y es el eje transversal de todos los ODS, porque sin esto entonces varias cosas, como decían ustedes mismos, se desarticulan ya que trabajan en conjunto, y creo que entonces la pobreza es uno de los que nos va a afectar, nos va a tocar y además impacta en términos laborales, en términos educativos y en general en términos de desarrollo como país. Listo, Damaris, muchísimas gracias por tu intervención. Tengo otra pregunta que la hace nuestra audiencia desde nuestro canal en YouTube. Esta pregunta va direccionada para Omar. ¿Deberíamos tener un repunte en la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero una vez el coronavirus haya pasado? Hola, buenas noches de nuevo. La respuesta, pues como tal, sí podemos tener un repunte de emisiones CO2 si el plan de recuperación apunta a restituir el crecimiento a cualquier costo y volver al modelo neoliberal vigente durante décadas, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Espero haya respondido la pregunta. Bueno, Omar, pues muchísimas gracias también por tu intervención. A continuación, pues le cedo la palabra a nuestro moderador Juan Camilo. Mil gracias a toda nuestra audiencia y con Juan Camilo nos quedamos unos minuticos más. Gracias, directora. Bueno, entonces cerramos la intervención de nuestros estudiantes. Quiero dar un agradecimiento principalmente a nuestro profesor que viene enseguida y a nuestra directora, que ha sido un gran apoyo para nosotros. El grupo de quinto semestre ha sido líder en este evento y agradecemos a todos ustedes. Quiero cerrar con una frase de Daniel Aviv que dice: ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la soledad, ni la muerte, vivir sin propósito es la peor de las tragedias. Entonces los invito a todos a crear un propósito personal para hacer un cambio en este país. Muchas gracias. Seguimos con nuestro profesor Carlos González. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola a todos, ¿cómo están? Rico escucharlos. Primero, muy buenas noches a todos. En este escenario del COVID-19, pues lógicamente que nuestros estudiantes y ustedes realmente no se pueden quedar sin opinar. En el tema de pensamientos críticos y pensamientos dominantes que hemos hablado. Hemos hablado de nosotros, ustedes me han enseñado mucho que la sociedad global se encuentra cada vez más interconectada más que nunca. Los negocios, las ideas, las tecnologías, las personas, incluso las epidemias. Miren cómo cruzan las fronteras rápidamente a una velocidad y a una intensidad grandísima. El COVID-19 nos ha enseñado, y escuchando a todos los panelistas, a todos, he aprendido algo súper importante. Primero, que debemos tener conciencia, y la conciencia parte de casa. Enseñémosle a nuestros niños cómo reciclar, enseñémosles a nuestras niñas a respetar nuestros cuerpos, enseñemos a nuestros padres, a nuestra comunidad a ser una sociedad un poco más inclusiva partiendo de generar proyectos de emprendimiento, el cual ustedes estudiantes, el cual todos tenemos una responsabilidad grande. Yo quiero muy concretamente desarrollar y terminar una conclusión grande, y es que yo parto de un mentor mío, es que el mundo cambia solamente cuando los que estamos insatisfechos de estas situaciones no cambian nada, y realmente los que están satisfechos se quedan callados. Entonces, digamos que el desarrollo sostenible es, por un lado, la forma de mirar al mundo que se centra en la atención en las interconexiones entre los cambios económicos, sociales y ambientales. Cerremos diciéndoles a todos que, por otra manera, describir nuestras aspiraciones compartidas de una vida digna que cambia el desarrollo económico, de la inclusión social, la sostenibilidad ambiental,
pues ese es un resumen muy importante. Partamos entendiendo qué son los ODS, entendamos que una colombiana estuvo ahí, entendamos que Colombia estuvo ahí participando en esta visión y punta de iceberg que le genera al mundo. Entendamos cómo las mujeres hoy en día juegan un papel importante, pero que tenemos que como sociedad, como academia, como investigadores, como alumnos, como personas del día a día, defender esa igualdad de género y defender esas ideas. No podemos tener un país definitivamente donde unos ganan más y otros menos. Debemos cambiar eso. Eso es un pensamiento dominante. Debemos ir y trasladarnos hacia un tema de pensamientos sostenibles, donde el COVID-19 está ayudándonos a reinventar una sociedad, a reinventar un tema definitivamente donde tenemos que pensar en agriculturas, apoyar a nuestros campesinos con realmente fondos y proyectos económicos, que el dinero les llegue a ellos y no se quede en esa intermediación financiera. Necesitamos generar agricultura urbana, necesitamos generar educación de calidad. Y educación de calidad no es simplemente poner alumnos para que aprendan y aprendan, es pensamiento crítico hacia tener. Entonces, muchachos, y a todos yo quiero cerrar diciéndoles que desarrollo sostenible, más que administrar los recursos de aquí a las generaciones futuras, el desarrollo sostenible es ahora, es pensar en el ahora. Desarrollo sostenible es, en resumen, es a un tiempo, una teoría analítica, donde necesitamos marcos normativos, donde necesitamos que el mundo cambie, pero eso parten por ustedes, señores, por ti, por mí. Desarrollo sostenible es el futuro, con tecnología, logística 4.0 y de desarrollo sostenible, Juan, y para todos, agradeciéndoles a ustedes estar ahí y a los que están en YouTube viéndonos, es una invitación a tener un estilo de vida hacia los ODS. A todos gracias, Juan, muy amables, y buena suerte y gracias totales. Muchas gracias, profe. Un fuerte abrazo. Bueno, entonces damos el agradecimiento a todos nuestros oyentes y a la universidad por darnos este espacio, pero quiero darle la oportunidad, darnos el gusto, directora, de dar un cierre a este evento. Bueno, gracias, Juan. Realmente para mí, como directora del programa de negocios internacionales, es muy satisfactorio ver cómo desde la academia, cómo nuestros estudiantes tienen ese pensamiento crítico y esa mentalidad hacia los ODS. Quiero cerrar este evento, este webinar, con un saludo muy especial que les envía nuestro rector, el doctor Juan Carlos Cadavid Botero, y nuestra decana, la doctora Elizabeth Araque. Entonces, mil gracias a todos ustedes. Ellos nos están también viendo por YouTube. Entonces, súper conectados también a los estudiantes, a toda la academia, a los docentes, a las personas del exterior, a las personas nacionales que nos acompañaron. Entonces, mil gracias. Mañana también vamos a tener un webinar respecto a los retos y a las oportunidades que tenemos desde los negocios internacionales con invitados internacionales. Entonces, mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias a todos, gracias a Maris, a todos estudiantes, chao totales.